El Señor Jesucristo los bendiga. Es un placer para mí estar en los negocios del Señor Jesucristo. Vamos a disponernos para escuchar su palabra y los invito a abrir sus escrituras en el Salmo 106, versículo 7. Dice la palabra leída en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos des la revelación de tu palabra. Nos hacemos a un lado para no traer pensamientos humanos. Queremos que sea tu Espíritu Santo a través de este siervo, Señor, dando a conocer tu palabra. Concédelo, Señor, porque te lo pedimos en agradecimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema en este día es Dios siendo malentendido. ¿Saben ustedes que un malentendimiento puede generar muchos problemas? Sí. El problema radica en que el receptor expresa un pensamiento y el receptor, el que oye, puede entender algo diferente a lo que está diciendo el receptor. El receptor, por ejemplo, puede asumir que, creer que o deducir que, y al fin y al cabo no era lo que quiso decir el emisor, o es decir, el que transmite. Entonces esto genera una serie de consecuencias, como son los altercados, las contiendas, las riñas, las peleas, las enemistades y hasta las demandas, ¿saben bien? Pero ¿por qué no se entienden si son dos personas común y corriente? Dos personas normales. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que sus mentes o nuestras mentes son limitadas. Ahora, ¿qué se puede esperar cuando una mente que es infinita como la de Dios nos habla? ¿Qué puede esperar Dios? Que sea malentendido. Entonces, debemos de tener en cuenta que hay temas que son naturales y otros temas que son espirituales. Leamos lo que dice la palabra en Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, 9. Dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Es decir, que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita otro sentido, que no son los 5 que tenemos, otro sentido. Ahora, eso es un regalo que Dios nos hace. Amén. Es un premio que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, que una de las condiciones es que amemos a Dios. En Mateo 13, del 10 al 11, los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué le hablas por parábolas?
Y la respuesta fue, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Entonces, ¿qué debemos de hacer si nosotros, a los que se nos es dado saber los misterios, en alguna ocasión no podemos entender? La condición o la sugerencia es simplemente creer. El Señor les dijo en Juan 16, 12 al 13, dice, aún hay muchas cosas que aún no podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Escuchen, Noé no entendió cuando el Señor le habló sobre el diluvio. ¿Por qué no entendió? Porque él no sabía lo que era llover. Él nunca había visto llover. Entonces, él no entendió, pero Dios le había dicho que pregonara que iba a haber una destrucción a través de un diluvio, a través de una lluvia. Lógicamente que la ciencia abordó a Noé y le dijo, mira Noé, tu prédica está fuera de enfoque. Primeramente, porque arriba no puede haber agua, porque si hubiera agua, por ley de gravedad se hubiera venido. Entonces, seamos sensatos, Noé, lo que tú dices no tiene sentido. ¿Ustedes creen que eso le estorbó a Noé? No. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Mire, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa de que iba a ser padre. Entonces, la alegría no lo pudo ocultar y él lo pregonó, voy a ser padre. Entonces, la gente que sabe de la naturaleza humana le dijo, mira Noé, mira Abraham, mira Abraham. ¿Cómo vas a ser padre a la edad de 75 años? Cuando ya tus energías menguaron, a tu esposa ya le cesó la costumbre de las mujeres y ella ya no ovula. ¿Cómo vas a ser padre? Sé sensato, por favor. Eso es imposible. Abraham, ¿qué les dijo? No, yo no sé. Pero Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, es porque voy a ser padre. No es que vaya a adoptar un hijo, no. De mis entrañas voy a ser padre. Voy a traer descendencia. Miremos el caso de Isaías, cuando el Señor le dijo que profetizara que una virgen concebiría. ¿Ustedes creen que Isaías entendió? No. Isaías no entendió. A Isaías le dijeron, Isaías, sé sensato, por favor. ¿Cómo crees que una virgen sin conocer varón va a ser madre de un bebé? Eso es imposible. Mire, en esa época no existía, ni siquiera se pensó en la fecundación artificial. Entonces, Isaías no tenía argumentos ante esa gente, ante esos científicos, pero Isaías le creía a Dios. Y eso que ellos no creyeran no le estorbó a Isaías para profetizar que una virgen concebiría. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Ahora, todos sabemos qué se necesita para que haya luz, ¿sí?
se necesita la unión de dos cables, uno positivo y uno negativo. Al unirlos se produce la luz. Pero ¿qué tal si se toma un solo cable? ¿Habrá luz? No. Si tomamos solo el positivo, no hay luz. Si tomamos solo el negativo, tampoco habrá luz. Entonces, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios se necesita tomar dos cables para que haya luz. Si tomamos uno solo, no va a haber luz y eso nos va a llevar a que malentendamos lo que quiere decir la Escritura. Por ejemplo, dice la palabra en Génesis 4 que conoció Adán a su mujer y ella concibió un hijo al cual le puso por nombre Caín. Amén. Entonces, este es el cable positivo. Necesitamos el otro cable para saber cuál es la luz de lo que nos quiere dar a conocer la palabra. En Deuteronomio 9:15 dice que no se admitirá el testimonio de un solo testigo, que en boca de 2 o 3 testigos quede todo asunto. En Génesis 5 habla de la descendencia de Adán. Y usted puede leer todo el libro de Génesis 5 y por ningún lado encontrará que Caín es descendiente de Adán. ¿En dónde aparece Caín? No aparece por ningún lado. La otra pregunta es, ¿fue Caín semejanza de Adán como si lo fue Seth? Mire, busquemos el segundo testigo. Lo encontramos en Lucas 3, del 23 al 38. Ahí está la ascendencia de Jesucristo. Y empezamos a mirar de Jesucristo hacia atrás, hacia atrás. Y finalmente llegamos a donde dice Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, no se ve a Caín como descendencia de Adán. Ni de adelante hacia atrás, ni de atrás hacia adelante. Miremos el tercer testigo, en primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Tiene un título que dice Los hijos de Dios. Entonces vamos a leer los versículos 1, 9 y 12 de Juan 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Era de quién? Lo está diciendo la Escritura. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Amén. La pregunta es, ¿de quién era hijo Caín? La palabra nos está diciendo del maligno. Entonces sabemos que Eva es la madre de todos los seres vivientes, pero Adán no es el padre de todos los seres vivientes. En Juan 8:43, unos judíos se le presentaron al Señor diciendo que ellos eran descendientes de Abraham y sin embargo lo querían matar. Entonces el Señor les dijo que si fueran descendientes de Abraham, lo amarían, porque Abraham vio su día y se gozó. Entonces el Señor les hizo una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les dio una respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en Juan 8:47 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Alguien está escuchando la voz de Dios? ¿Pudo Caín escuchar la voz de Dios cuando Dios le dijo, ¿por qué se ha ensañado tu rostro? Si hicieres bien, no seréis enaltecidos. Mas si no hacéis el bien, el pecado está a la puerta. El Señor vio que él estaba a punto de cometer un delito y le habló. Pero Caín no pudo escuchar la voz de Dios porque no era de Dios, como tampoco esos judíos que querían apedrear al Señor Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. ¿Hubo amor en Caín? No, no lo hubo. Cuando hay amor, el amor no hace nada indebido. Miren lo que les dijo el Señor en Juan 5:42 a esos judíos. Mas yo os conozco que no hay amor en vosotros. ¿Ven ustedes cuando se unen los dos polos lo que produce? En Mateo 16:6 el Señor dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces los apóstoles dijeron entre sí, esto lo dice porque no trajimos el pan, se nos olvidó y ahora nos está echando sátiras. Entonces el Señor, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿no os acordáis de los 5 panes y los 2 peces con los que se alimentó 5,000 personas? ¿No os acordáis? ¿Será que el Señor necesitaba de que le trajeran pan? ¿Eso preocupó al Señor? No. Entonces les explica en Lucas 12:1, la levadura de los fariseos es la hipocresía. En Mateo 15, los fariseos reprochan que los discípulos rompan la tradición que ellos tenían de lavarse las manos para comer el pan. Entonces le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer el pan? Quebrantando nuestra tradición. Y el Señor les dijo, porque ustedes también quebrantan la palabra de Dios. Entonces se volvió y dijo, no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, explícanos esa parábola. Y el Señor les dijo, ¿cómo? ¿También vosotros aún estáis sin entendimiento? Lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, porque al vientre llega y en la letrina queda. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. ¿Ve? Ni ellos habían entendido al Señor. En Juan 12:19, el Señor, estando en el templo de Salomón, dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Usted sabe el escándalo tan enorme que se hizo. Tantos años que se gastaron en construir este templo, tanta gente que se utilizó para que este hombre en 3 días lo pueda construir. ¿Sí ve que malentendieron a Dios? Dios estaba hablando de su propio cuerpo, de ese templo donde moraba el Padre. En Juan 53:54 vemos
que los padres de esos judíos habían comido maná en el desierto, un alimento que era material. Pero el Señor les estaba ofreciendo el pan que descendió del cielo, el alimento espiritual. Y entonces Él les dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Y sabe qué dijeron esos judíos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Sí ven? ¿Quién la puede oír? Se necesita un oído especial para poder escuchar la voz de Dios. Se necesita ser de Dios. Y si no, no la puede escuchar. Me imagino a esos sacerdotes abriendo su Torá, citando a Levítico 7:26, donde se dice que ninguna sangre comeréis en el lugar donde estéis. Ninguna. Oh, esto, quién sabe qué clase de secta es la que está queriendo abrir este hombre. Esto es algo satánico. Esto no es de Dios. Y se fueron. Entonces Pedro le dijo, Señor, todos se han ido. Y el Señor les preguntó, ¿queréis iros vosotros también? En Lucas 22, 19 al 20, el Señor explica lo que es comer su carne y lo que es beber su sangre. En Mateo 24, 28 el Señor suelta esta expresión, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende esto? Necesitamos la explicación del Espíritu Santo. Y la primera pista está en que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que de la boca de Dios sale. Por eso es que cuando el Señor les enseña a orar, en Mateo 6, les enseña a decir, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. No el pan de allá de Noé, no el pan de Moisés allá en el desierto, el pan nuestro, el pan de cada día. ¿Sí? Cada día Dios tiene un pan para sus hijos. Entonces, el cuerpo muerto representa la palabra, representa la carne y la sangre a través de la cual se alimentan sus hijos, sus aguiluchos. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue profetizado en Isaías 43. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre materno. Juan el Bautista fue el que vio la señal sobre el Señor que descendió en forma de paloma. Juan el Bautista fue el que introdujo a Jesús al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor fue a que lo bautizara, Juan el Bautista le dijo, no, Señor, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Entonces Juan el Bautista malentendió al Señor, porque él esperaba que el Señor viniera con rejo, con hacha, así como vino él. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Él esperaba que el ministerio del Señor fuera así. Pero como él vino hablando del amor, entonces él ya dudó si se había equivocado. Entonces le mandó a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Bienaventurado. Mire ustedes que había un discípulo que le decían el discípulo amado. Ese era Juan, el que se le recostó allá en la Santa Cena. Y entonces ese discípulo lo seguía. Y en un momento Pedro lo volteó a ver y le dijo al Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo vuelva,
o hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, desde ahí nació ese dicho de que Juan no iba a morir, porque él dijo que se quedaría hasta que él viniera, pero él estaba hablando de que Juan se quedaría a ver su segunda venida a través de una revelación que recibiría en la isla de Patmos. En Primera de Reyes 17, Elías predice una sequía. Dice que solo por su palabra volvería a llover. Entonces se secaron los ríos, se secaron los pastos, la cosecha disminuyó, empieza a morirse el ganado, vino hambre, vino sed, vino pestes. ¿Y de quién fue la culpa? ¿Ah? ¿A quién le achacaron la culpa? Cuando Acab, el rey, se encontró con Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? A lo cual Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Hoy tenemos a muchos incrédulos, muchos idólatras, muchos desobedientes que se preguntan: ¿en dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite masacres, violaciones, destierros, desastres naturales, calamidades? ¿En dónde está el Dios de Elías? ¿Han oído ustedes eso? Claro, eso se oye a diario. ¿Cómo critican? Que Dios no existe, que entonces ¿por qué permite esas injusticias? Y la respuesta es porque sus gobernantes y la nación dejaron los mandamientos para seguir lo que llaman la globalización. Dice la palabra en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. ¿Sí? No lo haga cuando él ya esté lejos o cuando ya no lo puedan hallar. Mire otro malentendimiento. Los apóstoles estaban en el aposento alto, eran 120. Y fueron malentendidos cuando bajaron del aposento alto, porque se bajaron como mareados. Y entonces ellos, los que estaban afuera, creyeron que ellos estaban borrachos. Miren, están llenos de mosto. ¿Sí? Entonces Pedro les explicó que no, que ese era el cumplimiento de Joel 2:28. Y en su primer discurso les habló sobre la crucifixión del Señor Jesucristo, de su resurrección y del bautizo en su nombre. Y cuando Pedro les habló del arrepentimiento y del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, lo malentendieron. Dijeron, como dicen hoy: ¿quién es mayor, el Señor Jesucristo o Pedro? Porque el Señor Jesucristo en Mateo 28:19 dijo: andad y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se le debe obedecer? No al que es mayor. Pero es que ellos han tomado solo el polo positivo. Mateo 28:19 es el polo positivo, pero hay que tomar el polo negativo, y para eso necesitamos 2 o 3 testigos o más para que conste todo asunto. Entonces tomemos el polo negativo para que podamos tener luz sobre esto. En Mateo 16:19 el Señor le dio las llaves a Pedro, las llaves del reino. ¿Quién es el que tiene las llaves del reino? El Señor se las dio a Pedro. La tienes Pedro, no la tiene el Papa, no la tiene el ministro, no la tiene el pastor, la tienes Pedro. Y Pedro con esas llaves
Son dos llaves, arrepentimiento y bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Es más, en Hechos 2:4 nos declara que Pedro, cuando bajó, o todos bajaron, estaban llenos del Espíritu Santo. Es el segundo testigo. El tercer testigo está en Hechos 4:12, en la que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, en Mateo 16, el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos dijeron que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista o algún profeta. ¿Sí ven? O que eres Juan el Bautista. En el 14 le habían quitado la cabeza a Juan el Bautista y en el 16 se la pusieron otra vez, o que eres el Juan el Bautista. Y el Señor le dijo: ¿y vosotros quién dices que sois? Y el único que supo, y eso que porque le fue revelado, fue Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablando el Señor sobre el divorcio, porque en Deuteronomio 24:1 se le permitía a la persona repudiar a su mujer, ¿sí? Entonces ese Deuteronomio 24:1 es el polo positivo. Entonces tomemos los polos negativos. El primer polo está en Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. La unidad los creó. En Efesios 5:31, porque ya no son más dos, sino una sola carne. En Mateo 19:6 dice la palabra: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Adán dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. No había otra a quien escoger. No había divorcio. Miremos el caso de Pablo. Pablo no era que fuera un machista o un odiador de mujeres, porque él dijo: no le permito a la mujer predicar. ¿Por qué? Mire que Pablo tomó los polos negativos cuando el Señor le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra, espinos y cardos te producirán. Entonces observe, el diablo engañó a Eva a través de una prédica, y Eva, sabiendo lo bueno y lo malo, sabiendo que era malo, vino y le predicó a su esposo y lo engañó. ¿Sí ven? Ahí tenemos ya la luz. Porque es que Pablo dice eso. Las consecuencias fueron que la tierra fue maldecida, que vino el dolor en las preñeces, que el esposo recibió autoridad de enseñorearse sobre la mujer y a la mujer la mandó a cuidar la casa. La muerte entró al mundo y el cabello vino a ser una señal de autoridad, lo mismo que el vestuario. Tenían que vestir diferente para poder saber quién era el de la autoridad. No es odio el de Pablo, es amor, es enseñando obediencia. Por eso es que la mujer no puede ser pastora. Pablo pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? En el bautizo de Juan. Y al ser ellos nuevamente bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hoy hay una pregunta. ¿Recibiste el mensaje de voz de restauración? La respuesta será: ni siquiera hemos oído que existiera ese mensaje de restauración. Ministros que me escuchan, Dios les demandará el callarlo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Miremos lo que dice Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que nadie tiene derecho a interpretar la palabra. Es el Espíritu Santo el que la escribió y Él es el que la revela. Si el Señor no se la revela, no le ponga interpretaciones, simplemente créalo. En Mateo 17:11, el Señor promete que enviaría a alguien a restaurar. Dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ese es el mensaje de que alguien iba a venir a revelar, a restaurar. En Malaquías 4:5 nos dice que ese que vendría a restaurar era Elías, que vendría antes del fin del mundo. Él vendría a restaurar el bautizo, el hogar, la iglesia, el matrimonio, todas las cosas. El Señor Jesucristo los bendiga. Amante Padre, hemos esbozado tu palabra. Rogamos que tengas misericordia y abras los ojos como los abriste al siervo de Eliseo, el siervo Gesie, y ellos puedan ver lo que quisimos decir de Dios siendo malentendido. Porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.